música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Escalando la Montaña con Guillermo Andino por Radio LED. En toda la República Argentina, aquí estamos en nuestra casa de todos los martes, después de las 2 de la tarde, arrancando este diálogo que tenemos con invitados que apreciamos, que queremos, que nos ayudan a pensar la Argentina. En esto que te digo siempre de escalar la montaña, de ser andinista de la vida, de ir en el día a día pensando cómo nosotros, cada uno de nosotros también puede poner lo suyo, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella famosa frase que repitió John Fitzgerald Kennedy, que decía: no preguntes tanto qué puede hacer tu país por vos, sino vos por tu país? Y en este contexto, en donde los argentinos hemos sido remadores consuetudinarios, algunos vislumbran una luz de esperanza, una luz al final del túnel, como se dice habitualmente. Están los esperanzados, están aquellos que todavía se ubican en un punto de observación, están los que monolíticamente no les puede hacer cambiar el pensamiento, pero también estamos los periodistas que intentamos preguntar a los protagonistas de la política, en este caso. Todos somos hombres de la polis, de la ciudad, y la persona con la que vamos a hablar ahora, aparte de ser un gran intendente, es profesor de historia. Así que para mí ya es un gusto saludar, no lo tenemos aquí en el piso, sino vía Zoom, a Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero. Ahí te veo. Diego, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Qué tal, Guillermo? Un abrazo grande. Bueno, un gusto. Igualmente. Dije bien, ¿no? ¿Sos profesor de historia? Bueno, sí, estudié una maestría en historia en la Universidad de Itela, he dado clases, he escrito libros. Hoy, por mi razón de ser intendente, todo eso está en suspenso, pero es una gran pasión mía la historia, ¿no? Bueno, pero seguramente a lo largo de la charla algo va a salir. Pero primero, Diego, quiero destacar esto que para mí es un logro brillante, que vos la venís remando desde hace mucho tiempo, ofreciendo ventajas a las pequeñas, medianas y grandes empresas, en este caso en tu partido, para decirles: vengan y ahora me vas a contar cuáles son las ventajas que tienen de instalarse en 3 de febrero. Pero llegó el gigante. Mercado Libre llegó a 3 de febrero y va a realizar una inversión, si no me equivoco, de $65 millones. Es así. Estamos hablando de la empresa referencia en comercio electrónico de América Latina, es un gigante. Nació en la Argentina, pero fíjate vos, Guillermo, que ha crecido mucho en Brasil y en México. De hecho, tiene 26 centros de distribución como este que van a hacer acá, entre México y Brasil. Y acá solamente uno, que es el que está en el mercado central. Así que viene un crecimiento importante para ellos, que lo que genera es que los paquetes se entreguen mejor y más rápido. Vos sabés que hay un montón de emprendedores que viven de productos que se trasladan a través del comercio electrónico. Sí. Y bueno, es un orgullo para nosotros que se instalen en un parque logístico en 3 de febrero con una inversión tan importante, y especialmente lo que más me da alegría, 400 empleos directos de calidad con buenos sueldos. Y esto es producto de que en 3 de febrero le abrimos las puertas al que invierte, tenemos bajas tasas, hemos sacado un RIGI municipal. Realmente pensamos que es bueno dar beneficios a las empresas para que se instalen y creen trabajo. Sí, claro. ¿El trabajo para gente de 3 de febrero? Sí, obviamente la prioridad es el vecino, claro, de 3 de febrero y de la zona. Son 400 empleos con muy buenos sueldos. Obviamente no le vamos a cerrar la puerta a nadie si vienen de algún distrito vecino. Eso lo va a definir, por supuesto, la empresa con su área de recursos humanos. Pero creo que el mayor impacto laboral va a ser acá y en los barrios del norte, en los barrios que más necesita empleo para los jóvenes. No, seguro. Además, destacar algo, ¿no? Marcos Galperín fue un emprendedor que empezó con algo chiquito. Yo lo conocí en aquella época, a él, a sus 4 hermanos, a sus padres. Tuve el gusto hasta de compartir en Punta del Este muchos almuerzos y muchas cenas cuando él hablaba de esto que hoy es una gran realidad. Así que también es un poco dignificar el ejemplo de aquel que se anima a algo y que después termina siendo uno de estos unicornios
que hoy le da laburo, no solamente le va a dar trabajo a la gente de 3 de febrero, sino a miles y miles de personas en todos los lugares donde se ha asentado. Así que felicitaciones, en principio, por esto, Diego. Quiero que ahora me digas, repasar, para las pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿por qué no? ¿Cuáles son las ventajas que hoy estás dando si se instalan allí en 3 de febrero? Bueno, primero decirte en la línea de lo que comentabas, que cuando uno recibe un paquete de Mercado Libre o de cualquier otra empresa de estas de logística, Sí, ahí adentro lo que van son sueños, exacto. son esfuerzos de emprendedores, de pymes, porque la verdad que se mueve mucha economía dentro de lo que es esta nueva logística que es el comercio electrónico. Yo quiero recordar esto, que antes nuestro paradigma era ir a comprar cosas a los lugares presencialmente. Tal cual. Hoy las cosas las pedís por el teléfono. Entonces se mueve mucho laburo y muchos sueños en estos paquetes de la nueva logística como Mercado Libre. Es verdad. Y esta empresa y otras, yo creo que votan con los pies. Esto significa que se instalan donde mejor los tratan, donde menos impuestos les cobran, donde hay una gestión más presente, con obras, con iluminación, con seguridad, bueno, con espacio público, con calles arregladas. O es una combinación de gestión con bajos impuestos. Y en ese sentido, nosotros tenemos una tasa de seguridad e higiene baja para lo que es el conurbano, habilitaciones gratuitas. Acá el que habilita un negocio no paga nada, Guillermo, nada. A diferencia de otros lugares donde vos, primero, antes de abrir, tenés que ponerla en la municipalidad. Y a su vez hemos sacado un RIGI municipal, que es el descuento por 15 años de la mitad de la tasa, que ya de por sí es baja, para el que invierte más de 10 o más de 20 millones de dólares, en este caso Mercado Libre 65, y también una estabilidad tributaria, porque muchas veces pasa que una empresa invierte en un lugar y después el intendente se vuelve loco, quiere aumentar el gasto público y aumenta los impuestos. Entonces le cambiás las reglas del juego al privado. Yo lo que les doy es por ordenanza la garantía de estabilidad por 30 años. Obviamente yo no voy a estar 30 años acá. Va a haber otro intendente o intendenta, pero lo que quiero decir es que hay una ordenanza que protege la estabilidad tributaria y si alguien quiere aumentar los impuestos, va a tener que voltear la ordenanza pagando un costo político con los que laburan. O sea, es una manera de decirle al inversor, vení y creá trabajo en 3 de febrero. Seguro. En 30 años no vas a estar ahí, pero capaz que en algunos años vas a estar en la silla del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso lo dirá la gente, el tiempo. ¿Te gustaría? Sos el intendente mejor conceptuado, mejor valorado, lo fuiste en el 2024 y seguís por esa línea en el 2025, Diego. Mira, yo estoy muy orgulloso del laburo que hicimos acá, 9 años y pico en un distrito difícil del conurbano oeste, como 3 de febrero. Hemos mejorado, hemos progresado, no solo mi imagen, sino en general. El otro día salió un informe de la UBA, donde nos pone dentro de 24 municipios del conurbano en el segundo lugar en promedio. Sí. Vicente López y después 3 de febrero. Así que bueno, todo esto, si esto me proyecta política o electoralmente, bienvenido. Yo soy un instrumento de la gente, me siento con ganas y con energías y con mucha experiencia para seguir este camino en algún lado. Obviamente soy bonaerense, pero no quiero poner el carro delante del caballo, pero me siento con muchas ganas de ser parte del equipo que gobierne la provincia en el 27. Seguro. A ver, yo sé que vos le das bola al tema de la inseguridad y digo esto porque las cosas ocurren, a pesar de que a veces algunos intendentes pongan más la lupa que otros en esta cuestión que para mí es fundamental. Digo porque considero que hay un gobernador de la provincia de Buenos Aires que no habla de inseguridad y cuando habla de datos que son de Narnia, que son irreales. Y muchas veces pasamos imágenes de hechos que ocurren. 3 de febrero, La Matanza, San Martín, etcétera, bla, 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 bla. Este tipo de cuestiones, ¿cómo te pegan? Porque cuando sale en todos lados, sale en cadena, parece que un distrito se incendia. Pero contame cómo vos, desde que te sentaste allí, y cómo ha evolucionado tu lucha contra la inseguridad, teniendo en cuenta que hace poco también visitó el partido la ministra Bullrich. Sí, con Patricia trabajamos muy bien, tenemos despliegue de fuerzas federales, a la justicia, como pasó en este caso que vos decís, la acompañan siempre con investigación para producir allanamientos. El otro día hubo 25 detenidos por robo automotor en Carlos Gardel Morón, en 3 de febrero, Fuerte Apache y Caseros, y también creo que 7 detenidos por
trata laboral en Ciudadela. Había unos talleres textiles donde increíble, Guillermo, doloroso, espeluznante. Yo estuve ahí con la ministra Bullrich. Tremendo eso. Había cama caliente, o sea. Decime una cosa, personas... sin decir marca. ¿Laburaban para marcas importantes? Yo no llegué a ver las marcas, pero sí lo que vi es que había jeans, había remeras, había ropa de esas que a veces después vos encontrás barata en algunos lugares y hay que reflexionar a veces sobre que hay trata laboral. O sea, claro, había personas que estaban con sus hijos dentro del taller con las camas al lado de las máquinas de coser. Pobrecito. Durísimo, ¿no? Así que ahí lo que yo digo es el compromiso que hay que tener desde un municipio, por más que no manejemos la policía, de ayudar para que haya un allanamiento y romper estos lugares y el crimen organizado. Desde que yo asumí, armé una Secretaría de Seguridad para colaborar con la policía. La policía es bonaerense, depende de Kicillof, hacen el mejor esfuerzo posible con recursos muy escasos. Y ahí sí lo que te diría, la mirada del gobernador, en mi opinión y con mucho respeto, es equivocada. Es una mirada ideológica, es una mirada de centro de estudiantes, donde cree que la policía es represora. El modelo Zaffaroni, digamos. Patricia diría, es una mirada de la seguridad pro-delincuente. Me parece que eso es lo que hay que cambiar con el voto ahora en septiembre, octubre y en el 27. ¿Pensás que los criterios de voto van a ir por allí? Bueno, ayer tuvimos el número de inflación, 1,6. Milei dice, el presidente Milei dice que el año que viene ya no se va a hablar de inflación, que probablemente lleguemos a septiembre y octubre a lo mejor con un 0, o un 1 y un poquito. Digo, inflación e inseguridad, según como lo haya tratado cada intendente, ¿es como mejor o peor le va a ir? Sí, yo creo que son las dos variables principales. Inflación, economía, laburo, por eso es importante lo de Mercado Libre, y por otro lado, seguridad, inseguridad. Me parece que son las dos variables de la elección de septiembre, que además, Guillermo, es una elección provincial la de septiembre. Se va a hablar mucho de estos temas, si bien va a haber también un debate nacional de traer las ideas del presidente Milei a la provincia de Buenos Aires. Creo que se le van a contar las costillas al gobernador, ¿no? Que él desdobló y ahora se va a hablar mucho de aquello que debería estar haciendo y no hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Vas a ser candidato en la primera sección electoral a primer senador? No lo tengo definido, es algo que de acá al 19 se va a seguir conversando. Yo soy un jugador de equipo, estoy muy contento donde estoy, me encanta trabajar como intendente, así que bueno, hay 8 secciones electorales, la mía es la primera, estoy en conversaciones, nuestro armador es Sebastián Pareja, Karina Milei, yo trabajando con Patricia, y trataremos de tener los candidatos más representativos en cada distrito y en cada sección. Y Diego, ¿por qué crees que del otro lado todavía hay un voto monolítico, habida cuenta de que a veces hasta muchos parece que militan la corrupción? Por más que le diga, mira, se choreó todo, Cristina, esto, lo otro, están los números, tiene que devolver un fangote de guita que a veces no te lo imaginás en la cabeza, hay gente que todavía apuesta a este modelo. Bueno, yo creo que es una mirada, quiero comprenderla, ¿no? Y no estigmatizarla. Una mirada nostálgica de un supuesto pasado positivo del kirchnerismo, ¿no? Que para algunas personas puede haber sido positivo, pero después vimos los costos. El costo de eso es el quilombo económico, es la inflación, es el dólar que no sabíamos hasta dónde llegaba, y hoy tenemos estabilidad. Hoy tenemos estabilidad tanto del dólar, salimos del cepo y no hubo lío, la inflación sigue bajando, la economía se va reactivando. Queda una cosa nostálgica en un grupo, en un sector, y fanático, diría yo, militante, pero que cada vez me parece el voto ese, el kirchnerista, es más pequeño. Seguro. Le pregunto al colega, al periodista Diego Valenzuela, ¿cuándo crees que va a ser el punto de inflexión en donde se va a reactivar el consumo, se van a reactivar, hablo de asignaturas pendientes, ¿no? Las fuentes de trabajo también para equiparar a aquellos que aportan y las jubilaciones puedan mejorarse? Bueno, como vos bien sabés, Guillermo, que tenés una larga trayectoria, nada se consigue de un día para otro, es un proceso. La economía tiene que consolidar el crecimiento, ir ganándole los ingresos a la inflación, mejorando el poder adquisitivo, cosa que de a poquito está pasando. La reactivación está, la economía está mejor, pero obviamente no le llega a todo el mundo de la misma manera. Y como vos decís, hablando de consumo, quizá algunos sectores están todavía más fríos, pero otros están muy bien. Yo tengo acá una industria automotriz, Stellantis, la fábrica, y está trabajando 3 turnos y fabrica el auto más vendido del país. Y la venta de motos ha crecido, de bienes durables ha crecido,
está volviendo el crédito, así que acá me parece que hay que apostar por una mejora paulatina. Acá no hay magia. Si queremos volver a la magia, volvemos a la inflación. Claro, bueno, dos cositas más y con esto ya agradeciéndote tu tiempo te dejo. Hoy hablaba con Fernando Sabore, que nuclea a los almaceneros de la provincia de Buenos Aires, y me hablaba con mucha vehemencia de que después de muchísimo tiempo vuelve a ver al almacenero ganándole casi al supermercadista en cuanto a que la gente va a comprar algo y sabe que el mes que viene va a estar al mismo precio y él mismo como comprador va a comprar 10 pesos de harina, la vende a 13 y sabe que el mes que viene va a estar 10 pesos y no 23. O sea, lo que está pasando demuestra que la inflación realmente es el peor impuesto para los pobres. Alguna vez creo que Kicillof había dicho que a los ricos le pegaba. No, claro, porque además los pobres invierten En alimentos, o básicamente. consumen casi todo su ingreso en alimentos y en vivir, con lo cual le pega mucho más la inflación al pobre que al rico. El rico se puede proteger además de la inflación. Y yo creo que Sabore, que lo conozco muy bien y es acá de Morón, es un gran referente de todo esto. Mira, lo que él dice es muy cierto. Primero, la cercanía de los negocios de barrio. En segundo lugar, la estabilidad que hace que vos puedas prever las compras y no tengas que desesperarte por agarrar 40 latas de atún por si acaso de que suba el precio. Y después que el comercio local sabe comprar, o sea, tiene ofertas. Claro. El otro día Sabore hablaba de un pan que está acá en 3 de febrero. Sí, hoy lo hablamos. Que vale mucho menos que los panes de las multinacionales. Sí. Y lo hace una pyme que pasó, aunque vos no lo puedas creer, de 4 empleados a 130 en la actualidad. Sí, un buen pan y de calidad. Así que hay que saber comprar también y los comercios de barrio son una buena opción. Y con más tajadas, 2.200, 2.300 pesos, así, contra la marca que más conocemos, la del muñequito. 4, no sabía, ¿es más chiquito el de la multinacional? Sí, 4.500 y más chiquito. Diego, por último, a ver, ¿qué le dirías a la gente, al votante? El que decidió de un lado y del otro. El independiente es el que oscila y muchas veces define elecciones, ¿no? El que todavía no tiene definido por qué por qué en septiembre debería votar a La Libertad Avanza y por qué en octubre, en las nacionales, debería repetir ese mismo voto. Bueno, porque creo que hay que confiar que este proceso va bien, que Milei es un presidente disruptivo y que está haciendo lo que nadie hizo, que es atacar los privilegios, correr los curros, desregular, facilitar el funcionamiento de la economía, bajar la inflación, que la principal demanda de la gente era esa, era ordenar la economía y bajar la inflación, y eso se está logrando. No nos olvidemos que venimos de una Argentina que con Venezuela era el lío de la inflación de América Latina. Al borde de la hiper, con el final y además, de Massa. Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, todos habían resuelto el tema, Brasil, y nosotros seguíamos en esa locura, ¿no? Entonces, Milei nos sacó de ahí, hay que confiar en eso, hay que confiar en que se va a ir bajando los impuestos, que esto es muy importante, en la medida en que se bajan los gastos, se bajan los impuestos, y darle la fuerza al gobierno en diputados, en senadores, tanto en septiembre como en octubre, para que se hagan las reformas. Te voy a decir una, la laboral. Es muy importante que para el pyme y el comerciante no sea un incordio crear un empleo. No le tengan miedo al juicio laboral o que le salga un platal ese nuevo empleado por temas de indemnización y de cargas patronales. Sería muy importante simplificar eso y para eso necesitamos una reforma laboral y necesitamos senadores y diputados para votar. Seguro. Poder contratar gente, 5, 6, 10 personas y no tener 5, 6, 10 que te tienen como rehén. ¿Sabés lo que veo yo mucho, Guillermo? Sí. Yo tengo acá muchas pymes. No crean empleo o lo crean en negro o toman familiares, porque piensan que el familiar, el sobrino, el primo, el hermano, la cuñada, no le va a hacer un juicio laboral. Es muy feo que pase eso en una economía. Sí. Así que yo creo que ahí estamos ante una gran posibilidad, además de aumentando la cantidad de personas que están en blanco, vamos a ayudar a pagarle más a los jubilados. Mirá lo que te digo. Si hay más gente que aporta, le vamos a poder pagar más a los pasivos. Pero para eso tenemos que lograr una reforma laboral que aumente la masa de gente activa en blanco registrada para que haya más plata para los jubilados. Sin dudas. Diego, te agradezco tu tiempo, te mando un abrazo. Ojalá antes de las elecciones puedas venir a visitarnos a la TV Pública. Estamos haciendo un programa muy lindo y la TV Pública tiene una ventaja sobre los demás canales. Llega a 40 millones de personas, así que no hay que perdérsela.
Dale, será un placer, compromiso. Nos vemos pronto. Un abrazo, saludos a la familia. Gracias, Guillermo. Muy bien. Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero. Hablando de lo que nos interesa, no por no vivir en 3 de febrero, vamos a dejar de hablar con un intendente que tiene una proyección, ¿no? Como hacia la gobernación de la provincia de Buenos Aires, pero muchas veces las problemáticas son similares, lo que ocurre en un partido de otro, sobre todo en el conurbano. Bueno, tras la pausa hablamos con Juan Pablo Arenaza, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se vayan. Eleanor Rigby died in the country, was buried alone with her name. Nobody came, bottom of pin. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Bueno, aquí estamos, las 14:38 en toda la República Argentina. Te voy a dar unos consejitos. A ver, pará todo un segundo, que si sos de los que viven arriba del auto, esto te va a interesar. Querés que tu motor rinda como el primer día, ponele siempre lo mejor. Y para eso está Infinia Turbo Clean, un combustible que no solo potencia tu auto y te rinde más kilómetros por litro, además te cuida el motor de verdad, porque su tecnología limpia el sistema de inyección, alargando la vida útil del motor y te da más kilómetros por litro. Y no lo digo solo yo, es el primer combustible fuera de Estados Unidos que tiene certificación internacional Top Tier, que se pronuncia Top Tier, que es garantía de calidad a nivel mundial. Por eso, poner lo mejor es poner más potencia, más autonomía, más limpieza. Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. La Madre de Ciudades cumple 472 años y durante todo el mes se llena de música, danza, sabores y emoción, ferias, muestras culturales, gastronomía típica y el calor único de su gente. Descubrí su tradición y la energía que la hace eterna. Abrazo a todo Santiago del Estero. Llegó el frío, lo notamos, y es importante protegerse de la gripe. Si tenés más de 65 años o estás embarazada, vacunate. Si tenés hijos de entre 6 y 24 meses, vacunalos. La vacuna es la mejor manera de prevenir complicaciones graves. Para más información, es muy fácil, tenés que estar en buenosaires.gov.ar/gripe y ahí tenés toda la info más detallada. ¿Sabías que Cabrales, este café que estamos tomando, es 100% café tostado sin azúcar? Granos seleccionados de origen como Colombia y Brasil, tostados por manos expertas para resaltar su aroma y molidos en su punto justo, para que lo único que tengas que hacer sea disfrutar del mejor café libre de azúcar. Encontrá todas las variedades de café tostado Cabrales en tu comercio más cercano y también en tienda.cabrales.com. Café Cabrales, 100% café. Bueno,
Dicho esto, gracias, menos mal que no se cansa de decir chivos, ¿no? Bienvenido, Juan Pablo Arenaza, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias por la invitación. No, por favor. Juan Pablo Arenaza es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Empezaste en el PRO y hoy estás en La Libertad Avanza, ¿verdad? Así es. En su momento, entre las muchas notas que leí, vos dijiste, el PRO ya no existe, fuiste muy categórico, muy taxativo. El PRO no existe del PRO que habíamos pensado y nos incorporamos. A ver, Claro. yo desde el 2002 que acompaño a Patricia Bullrich. Digamos, nosotros habíamos creado un partido que se llamaba La Libertad en aquellos años. Sí. Fuimos visionarios. Empezaron con las primeras dos palabras. Sí. Y bueno, después nos incorporamos al PRO en el 2015. Ajá. Y la verdad que el PRO de aquellos años fue revolucionario con respecto a las transformaciones que hizo la ciudad. Bueno, la ciudad obviamente cambió, era una ciudad que tenía muchos problemas. Y lo que estamos observando, yo te diría hace 4 años, es que la ciudad no termina de arrancar, ¿no? Ajá. Que esa impronta que había tenido de transformación. Disruptiva, de que te dabas cuenta de que Claro. se laburaba en todos lados, se quería cambiar, se terminaba la burocracia, todo No, eso. y vivías mejor, Sí. ¿no? Vos, Sí. la verdad que los porteños y la gente que transita en la ciudad, vos cuando entrabas a la ciudad y venías o vivías, notabas un cambio positivo. Hoy hace un tiempo que no está pasando eso. Ajá. ¿Qué pasó? Entonces, ¿Por qué evolucionó? Bueno, la verdad que no habría que preguntárselo al jefe de gobierno. Nosotros, y yo en particular, trabajamos para que Jorge Macri sea el jefe de gobierno y ya casi por cumplir 2 años de gestión, no es la gestión y no son digamos, las promesas de campaña que nosotros habíamos hecho. Ajá. Digamos. Y el quiebre fue en diciembre con el presupuesto que se votó en diciembre, que recién ahora estamos recibiendo las boletas de ABL y que son impuestos realmente caros y con servicios que cada vez son peor, digamos, porque vos fíjate que la gente no le importa pagar por servicios de calidad, pero tenés que darle servicios de calidad. Digamos, nosotros gastamos una cantidad de plata increíble en el cheque que todos los meses los porteños con nuestros impuestos pagamos, porque no es el jefe de gobierno, somos nosotros, para, por ejemplo, la limpieza, y la ciudad no está más limpia, digamos, está más sucia. Entonces, bueno, estamos intentando, intentamos en la discusión del presupuesto, no lo logramos, y ahora, bueno, estamos trabajando esos temas. Y esto, Juan Pablo, ¿a qué se debe? Porque alguna vez un legislador, que no era obviamente del PRO, me dijo, la diferencia es que era larretista, claro. Me dijo, nosotros laburábamos de 6 a 9 y hoy se labura de 9 a 6. ¿Es un tema de horas de trabajo? ¿Es un tema de logística? ¿Ideológico? No creo tanto. No, yo creo que es un tema de liderazgo, ¿qué crees que te diga? Liderazgo. Yo creo que el líder, en este caso un jefe de gobierno, es el que marca las pautas, ¿no? Además, ¿sabés qué? Cuando vos administrás una ciudad no hay mucho para mentir, porque la gente quiere que esté limpia, que sea segura, que vayas a una plaza y esté confortable, digamos, que puedas llevar a tu hijo a una plaza. Digamos, es fácil, es el contacto directo con la gente. En el gobierno nacional todo es mucho más lejano. Pero acá, cuando vos sos jefe de gobierno, un jefe de gobierno es un intendente, vos tenés que dar servicios. Seguridad te lo pongo en primer lugar hoy. Seguridad. Porque también involucionó ahí. Seguridad. Y vos fijate que la ciudad de Buenos Aires tiene más de 28.000 policías, digamos, y no se ven en la calle. La verdad que uno hace unos años siempre se hace un ejercicio en seguridad. Yo, por diferentes motivos, me especialicé en seguridad. Vos tenés que ver, desde que salís de tu casa hasta que llegás a tu trabajo, digamos, la cantidad de policías que ves o que te cruzás, digamos. Y ese ejercicio lo puedes hacer en el mismo, o sea, si vivís en Capital, yendo para otro lado de Capital. Claro, o si vivís en la provincia. Yo vivo en San Isidro. Bueno, Cruzo en la San General Isidro, Paz, ¿dónde empiezo a contar? Claro, desde que entras a la ciudad, vos en tu auto o en lo que venga, decís, che, mira, me crucé un policía en la esquina, un patrullero. Más o menos eso te da una pauta. No es nada científico, es algo pero es que uno lo controla, digamos. Claro. Yo salgo de mi casa, hago 6 cuadras, me tomo el subte, camino 5 cuadras a la legislatura y ahí más o menos cuántos policías me voy cruzando en el camino, en el subte y no sé qué, no sé cuánto. Antes te cruzabas 4 o 5 policías cada vez que transitabas. Ahora yo hago el ejercicio y no los veo.
digamos. Y no es que disminuyó la cantidad de policías, no es que tenés una Ni crisis. que se les paga peor sueldo. Ni si se le paga peor sueldo. Hay mala gestión, digamos. Eso es lo que está ocurriendo. Sí. Y uno lo ve en la basura, y uno lo ve en las plazas, y uno ve en una cantidad de cosas. Y no es que vos decís, che, mirá, pero bajaron los impuestos. No, no bajaron los impuestos. Los impuestos son cada vez más caros, ¿no? Entonces hay una cantidad de variables que uno ve en la ciudad y la verdad que no estamos viviendo mejor, digamos, no se ve. Sí. ¿Qué, con referencia a esto, ¿no? Elementos políticos superadores tiene La Libertad Avanza hoy por sobre el PRO que podrían llevar el día de mañana, el 2027, sería a Patricia Bullrich, a Manuel Adorni o a quien fuere a la jefatura de gobierno? O el que esté mejor posicionado. Claro. A ver, nuestra carta de presentación es lo que está pasando a nivel nacional. Digamos, la caída, y vos lo hablabas hace un ratito, recién te escuchaba. Con Valenzuela. La caída abrupta de la inflación, digamos. Sí. La inflación enloquece a la gente. Sí. Digamos, la inflación es la pérdida constante. Viste que ahora dicen, no, que las jubilaciones, todas las jubilaciones perdían el 20% todos los meses. Sí, sí, digamos, ahora anualmente estamos por una inflación más o menos de más del 20%, y antes era mensual, digamos, la inflación te enloquece. Bueno, la inflación, el trabajo a mí me encanta, por ejemplo, el trabajo que hace Federico Sturzenegger. Digamos, cuando uno ve, el otro día había un caso del medidor de ajos, ¿no? Había una disposición que si el ajo no tenía cierto tamaño no lo podías exportar, ¿no? Y eso venía de los años, ni siquiera yo podría decir eso lo hizo el peronismo o el gobierno anterior, no, ni siquiera eso, venía de regulaciones antiguas que... Extemporáneas. Sí, del año 30, del año 47, de 1000 años, viste que nadie se había puesto. Y había un pobre productor que tenía cabeza de ajos chiquititas y él las exportaba a Corea del Sur, pero las picaban, las molían. Entonces no importa el tamaño, pues no le dejaban exportar el ajo. Entonces hay una cantidad de regulaciones absurdas que le complican la vida a los productores, a la gente, y la verdad que el trabajo que hizo Federico Sturzenegger es increíble. Y en la ciudad, te voy a poner un ejemplo. Si vos vivís en un edificio, pagás tasa por todo lo que sea control de los cables, tasa por el ascensor y tasa por los matafuegos. Entonces, son tasas que son no muy caras, pero vos tenés que contratar una persona, ¿no? Tenés que contratar una persona para que el consorcio esté atrás de esas tasas, porque si no las tenés un problema. Yo dije, unifiquemos todo en seguridad integral de un edificio. No, pero ¿por qué no? No, ¿por qué no? Digamos, entonces hay una cantidad de cosas que se pueden hacer en la ciudad. ¿Estos que son curros? Mira, son burocracia, ¿qué? Pelotudez. No sé, a ver, podemos buscar mil nombres. Es falta de ser audaz en cambiar y ser conservador en las cosas que están establecidas. Claro, el statu quo. No toquemos esto porque... A ver, yo te digo, en tu carrera como periodista, tuviste que innovar, te tuviste que transformar, cambiar de canales, fuiste, viniste, hiciste radio acá, radio allá, hiciste un programa a la mañana, un programa a la tarde, digamos, de todo. Y por eso todavía la gente te escucha y te respeta, porque si te hubieras quedado todavía en como empezaste hace no sé cuántos años. 38. 38 años. Es así. Vos venías del... ¿Cuántos años tenés? Y yo estudié con vos en El Salvador. ¿En serio? Vos estudiaste en El Salvador. Claro, en la Facultad de Ciencias Sociales. En Ciencias Sociales, en la ¿Pero antigua. Claro, yo soy un poquito más chico, quizás. Yo tengo 51. Ah, te hacían más. No, te hacían más chico. Sí. O sea que vos arrancabas y yo estaba terminando. Vos estabas terminando. Claro. ¿Qué estudiaste? Ciencia política. Ah, igual. Ciencia política. Y se veía ahí en aquellos años. Pero... Era presidente del centro de estudiantes. Eras presidente del centro de estudiantes, me acuerdo. Me acuerdo. Ay, y había que, cuando eran las fiestas había que ir a verte. Pero perdóname. A y cerramos. ¿Qué fiesta que hacíamos? Hacíamos fiesta en New York City. Sí, ¿te acordás? Ay, pero ¿cómo no me voy a acordar? Pero mira, voy a tomar esa muestra de lo que hicimos en El Salvador, que era la facultad más alejada de todas, la que estaba en el barrio de Once, y nosotros teníamos un partido llamado Compromiso para el Cambio, independiente, y peleábamos contra los radicales, los peronistas, que iban a las brigadas de café. ¿Sabes lo que hicimos nosotros? Pusimos 2 teléfonos públicos, mejoramos los baños, compramos una nueva... Teléfonos públicos para los chicos son teléfonos... naranjas, sí, eso. Porque no van a entender. Pero ¿entendés a lo que doy? Claro. Hicimos cosas. Mejoramos el bar. Que muchas veces te lo traslado a el piripipí de los anteriores, cuando eran intendentes,
a cuando vinieron jefes de gobierno que empezaron a hacer cosas en la ciudad de Buenos Aires. Se nota enseguida. Vos cuando transformás, mira, te voy a poner otro ejemplo. Yo tengo un amigo mío que tiene una empresa de administra consorcios, ¿no? Sí. Que son los enemigos de todos. Sí. Y me decía, con esta disposición ahora, antes la antigua FIP, si vos pagabas más de 50.000 pesos por despensas, que todo el mundo paga más que eso, tenía que informarle a la FIP, ¿no? Sí, entonces tenían que informar. Todos los edificios de la Ciudad de Buenos Aires los tenías que informar. Él tenía un empleado únicamente que informaba eso, al pedo, porque iba a un lugar donde nadie controlaba. Y cuando sacaron esta disposición nueva, que ya no se informa más o es un monto muy elevado, el empleado le dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahora vas a laburar en cosas productivas. Claro, porque él tenía un empleado solamente para eso. Sí. Entonces, yo creo que la ciudad en los últimos años no se ve esa impronta de transformación. Sí. Jorge Macri como líder y su equipo no están a la altura de las circunstancias y cuando vos tenés en comparación lo que está ocurriendo a nivel nacional de un gobierno que es transformador de verdad, se nota mucho, ¿no? Se nota mucho eso. Y Juan Pablo, desde la legislatura y en base a tu expertise, que dijiste que es seguridad, ¿qué ves que hace falta, que se podría mejorar rápido con la cantidad de policías que hay? Que lamentablemente, y lo escuché a Jorge Macri, muchos han muerto en la provincia de Buenos Aires. Los policías no mueren, acá tienen otro tipo de enfrentamientos. Muchos mueren en donde la cosa está aún peor y en donde, además, hay un gobernador que ni le da bola al tema de la seguridad. Sí, y además la mayoría de nuestros policías de la ciudad de Buenos Aires viven en la provincia. Claro. Entonces, cuando se van trasladando, ahí tienen enfrentamientos. Mirá, vos por empezar, lo primero que tenés que hacer es romper con esa sensación de la que estábamos hablando anteriormente, que tiene que ver con ver los policías en la calle, digamos. Porque vos no tenés una crisis de que de golpe te quedaste sin policías o te bajó la matrícula. Eso no existe, digamos. Tiene que haber un liderazgo fuerte y tenés que sacar la mayor cantidad de policías en la calle. Claro, para que el chorro vea que está saturado y digamos, acá no nos metamos. Sí, porque por suerte la ciudad de Buenos Aires no es una ciudad que tiene grandes conflictos de seguridad. El conflicto está en algunos lugares el robo, y hay que atacarlo. El motochorro, básicamente, el robo rápido. O que te roban el celular, digamos. En otras ciudades del mundo, vos podés ir con el celular tranquilo y sabés que no te van a robar. Sí. Bueno, acá es un problema. Entraderas en colegiales, en Belgrano. Sí. Por eso, tenés que trabajar todos los días porque es una ciudad donde hay 3 millones de habitantes y entran 4 millones de personas. Entonces, obviamente con la circulación de gente hay que estar atento con respecto a la seguridad, pero no se ve eso, no se ve. Y no es un problema de presupuesto. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica de la Argentina. El presupuesto es como, te diría, como las grandes capitales de Europa, digamos. Y los servicios que estamos recibiendo no tienen nada que ver con lo que pagamos de impuestos. No, seguro. Si tuvieses que definir el mensaje principal que querés trasladar a los vecinos con referencia a lo que fueron las últimas elecciones, que fueron vecinales, fueron de capital, y se vio un descontento. Sí, porque antes arrasaba Juntos por el Cambio, el PRO, ¿no? Sí. Mirá, nosotros el otro día en la legislatura estábamos, fue el jefe de gabinete, ¿no? Entonces, Pilar Ramírez, que es la presidenta de nuestro bloque, le preguntaba al jefe de gabinete. Habían creado una unidad especial para un tema de deportes. Entonces le enumeró todas las direcciones que había. Dirección de deporte, dirección no sé qué. Había más de 10 oficinas de la ciudad de Buenos Aires que se dedicaban a temas de deporte. Y ahora se creó un nuevo ente que habla sobre temas de deporte. Es absurdo eso. Sí. Digamos, tenemos que ordenar la cantidad de recursos que hay y la cantidad de oficinas que nos sirven para eso. Entonces se tiene que pasar la motosierra, que la motosierra es un Estado más eficiente, digamos, un Estado que la verdad que esté al lado de la gente y no que le saque recursos y que la gente diga, ¿para qué es esto? Sí. Digamos, ¿viste? Cuando vos decís la subsecretaría de no sé qué, ¿pero para qué sirve? A ver, esa persona que está ahí, ¿cómo me cambia la vida a mí como vecino? Yo le pago el sueldo todos los días. ¿A mí qué me cambia? Bueno, no me cambia nada. Digamos, pues son organismos que están armados desde una mirada política, no desde una mirada del servicio que le tenés que dar al ciudadano. Sí, de una ¿no? mirada de la caja. Claro, que hay que, mirá,
tengo estos afuera, pero le tengo que pagar a este, que le tengo que pagar al otro, que tengo que armar esto, que tengo que armar al otro, y eso está mal, digamos, hay que cambiarlo eso, y eso se nota, como te dije antes, en una ciudad es muy fácil saber si el intendente es bueno o es malo, digamos, y son cosas que hay que reformar, incluso hay intendentes de otros espacios políticos que cuando vos vas a esas ciudades te das cuenta que son buenos intendentes, digamos. Sí, seguro. Bueno, no hay mucho para engañar cuando sos intendente. No, pero, mirá, bueno, vos vivís en San Isidro. Sí. En San Isidro, ahí está... Ahora está Ramón Lanús. Está Ramón. Mucho tiempo Pose. Tuvo mucho tiempo Pose. Bueno, viste que Pose yo creo que estaba hace 40 años, porque es como hereditario. Y entre el padre y... Sí. entre Melchor y Gustavo. Sí, miles de años. Y bueno, viste que esas estructuras también hay que cambiarlas. Por supuesto, Al principio cuesta porque la gente es conservadora. Tal cual. Pero, porque pase tu papá, el papá de San Isidro. Claro, pero vos cuando salís a la calle, ¿vos qué querés? Que esté el árbol bien cortado, tener seguridad, pagar impuestos normales, digamos, acordes al servicio que vos recibís. Pinta tu aldea y pintarás el mundo entero. Claro, el criterio de voto del así. intendente es mi cuadra, el barrio, la seguridad, que no esté lleno de basura. Sí, tal cual. Sí, tal cual. y te diría que a veces ni siquiera es muy ideológico, porque... En absoluto. Bueno, viste que por eso ganan muchos los vecinales. kirchneristas ideologizan todo, ¿viste? Cómo recoger la basura. Se van a un extremo absurdo a veces. Pero generalmente cuando sos proveedor de servicios... No hay mucha ideología y digamos, vos tenés que recoger la basura, que la ciudad esté limpia, que sea innovadora, que los recursos de la gente los vea que le cambian la vida o que le simplifican la vida, tener transporte que sea bueno, digamos, y eso es lo fundamental. Y eso en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires se perdió, no existe, digamos, no existe. Uno quiere eficiencia y si pagás lo que pagás por los distintos servicios, que eso vuelva a la comunidad de esa manera, ¿no? Me parece que eso, cuando vos vas a votar a nivel provincial, cuando vas a votar a nivel nacional, y acá te pregunto, ¿no? Porque siempre el que tiene la administración es el que tiene el mayor desgaste. Y del otro lado todavía están lo que Milei o Macri o Mauricio, digo, ¿no? Denominan los orcos, los dos dicen los orcos, los que tiran para atrás. Digo, ¿cómo se hace para...? Porque entiendo que Milei se va a sentir mucho más seguro cuando adquiera volumen en el Congreso. Si le va bien, como muchos creen, en el próximo mes de octubre. ¿Cómo se hace para exhortar a la gente a decir, aguantá que que viene es un país distinto? Normal, como hablamos con Valenzuela. Ya todos resolvieron el problema de la inflación. Salvo ahora Bolivia, que se metió también en el populismo más rancio. Venezuela y Cuba, todos los demás están bien. Son 5 países los que tienen inflación en el mundo. Sí, y además, en esos países, en Uruguay, en Brasil, en Chile, digamos, que han ido gobiernos más de izquierda, gobiernos más de derecha, como decís vos, digamos, hay cosas que no se discuten. Exactamente. Digamos, esto va por acá. Sí. Bueno, hay tonalidades. Che, mirá, me ocupo más de esto, me ocupo menos de Mirá esto. los quilombos políticos que tuvo Perú. Sí. Y sin embargo... Sí, ahí va. Exactamente. Ahí va. Y por dar un ejemplo. Son temas que la sociedad está saldada. ¿Sabes qué? Cuando nosotros como sociedad cuando una sociedad se apodera de los cambios, con esto que te quiero decir, el próximo gobierno, que yo creo que va a ser el de Javier Milei, porque va a reelegir, y después vendrán otros, cuando el gobierno diga, che, voy a gastar, total, acá no pasa nada, la gente va a decir, no, pará, porque gastar significa que vamos a sufrir. Si no tenemos un respaldo de lo que vamos a gastar, después tenemos inflación porque hay déficit. Entonces, cuando la gente se apodera de eso y se le prenden alarmas, esos son los verdaderos cambios que la sociedad defiende como propios, ¿no? Sí. Que no son de un gobierno, son de la gente, ¿no? Es como la democracia, nadie te discute la democracia, nadie dice, che, mirá, acá tendría que haber un golpe de Estado ahora, porque está todo mal, y nadie dice eso, porque la democracia es de todos, y eso la defendemos todos. Y la economía tiene que ver con eso. A ver, sí, total, ya sabemos lo que pasa cuando se despilfarra, agarran la caja del Estado y empieza un caño que sale plata y la pagamos entre todos después. Eso funciona así, es como la administración de tu casa. Si vos mañana empezás, yo mañana empiezo, che, tarjeta de crédito, algún día le hay que pagarla. Digamos, y vamos a sufrir por eso. Entonces yo creo... Eso yo, perdóname, Juan Pablo, no puedo creer que haya actores, no me gusta ser periodista, por eso digo actores sociales en general que he escuchado, cuando ayer se dio a conocer el número de inflación de 1,6, que decía, bueno, pero antes había más inflación, pero la gente había más plata. No, pará, te estaban engañando, idiota.
te hacían los billetes, como este papel, y lo garpabas en algún momento. Con inflación, estuvimos al borde de una hiper. Digo, ¿cómo? Esa es la batalla que hay que ganar, seas o no de la libertad avanza. Pero además eso es un absurdo. Yo te voy a decir, cuando nosotros ganábamos nuestro sueldo con inflación, pero no es de Argentina, es de... Hace poco vi un documental de los alemanes. Sí, ¿no? claro, sí. Los alemanes pasaron... Si te vas a la República Weimar, te iban a comprar al mediodía porque a la noche costaba 3 veces más. Eso es lo gracioso. Lo gracioso no, lo que en Alemania la gente usa efectivo. Sí. Es raro que sociedades desarrolladas... avanzadas, sí, y usan efectivo, ¿sabes por qué? Porque cuando ellos cobran, sacan la plata y dividen. Cuando vos gastás, ¿viste? Cuando vos gastás en efectivo, decís, che, pará, esto se está acabando. Cuando vos, ahora la tarjeta ni siquiera haces pip y hace chau, y alguien lo va a pagar. Entonces, esas sociedades son respetuosas del crédito y del ahorro, digamos. Y seguramente cuando vos indagás, vos decís, che, mirá, antes yo cobraba y salía corriendo a comprarme cualquier cosa, digamos, porque la plata me quema. Claro. Entonces ahora vos decís, che, mira, voy a salir a comer afuera. No, mira, ¿sabés qué? Yo a fin de año me quiero cambiar el auto. Exacto. Yo a fin de año quiero reformar el baño. Entonces la gente tiene pensamiento a largo plazo. Ajá. Obviamente que el esfuerzo lo está haciendo la gente. Con esto no quiero ser tan simplista de decir, obvio, que la cosa por va a eso te decía, claro, no es tan ¿cómo así. se hace para llegar a octubre y tener una buena elección con el desgaste de la administración, con mucha gente tirando para abajo y haciéndoles entender de que a lo que queremos ir es un país normal? Porque la gente al final del día esas cosas no las cree. Digamos, cuando escucha a alguien que dice, no, porque antes, con la época del gobierno de Alberto, que estábamos, eso es mentira. El peor gobierno de la historia de la democracia. Sí, pero además de lo que representa él como persona, que es desagradable. Revulsivo. Pero nadie piensa, digamos, y cuando vos hablás en la intimidad con los legisladores del peronismo, del kirchnerismo, te dice, eso fue un desastre. Entonces, la gente no es tonta. Sí. Y así como la gente nos va a exigir, nosotros vamos a llegar a octubre, vamos a ganar en octubre, y ya cuando como dice el presidente, cuando la inflación sea un mal recuerdo, nos va a exigir otras cosas. Sí, seguro. Porque eso va a estar resuelto. Exactamente. Entonces, la segunda etapa vamos a tener que plantear una agenda diferente y una agenda de cambios más profundos y una agenda de crecimiento. Y esto que vos decís, que la gente perciba que este esfuerzo está llegando a la calidad de vida de las personas, claro, ¿no? Claro. Bueno, sí, yo hice un esfuerzo, pero el esfuerzo lo hago por tal cosa. Claro. ¿Sabés qué? Es como la vida de cada uno. Che, mirá, yo me iba a ir de viaje, no me voy de viaje, pero el esfuerzo es que dentro de 2 años me quiero comprar un departamento. Claro. Entonces, cuando uno nota que el esfuerzo que está haciendo en su mayor parte toda la sociedad, la gente dice, no, vamos por buen camino, digamos. Claro. Y también tampoco podemos... Este gobierno lleva 1 año y medio. Sí, digamos, son años y años de desgobiernos. No es que se resuelven así de un día para el otro, digamos. Las cosas no se resuelven de un día para el otro. Si vos sacás la inflación como tema de discusión, porque no existe más, aquel que venga con ganas de tener un poquito de inflación, habida cuenta de que sabemos que es el peor impuesto, lo van a castigar. Exactamente, va a ser castigado. Y eso es un activo que logrará la libertad avanza más allá de los años que esté en el gobierno. Por último, y también inherente a tu distrito, ¿qué avisorás de las elecciones en octubre? Teniendo en cuenta la buena performance de la Libertad Avanza con Adorni a la cabeza en las elecciones pasadas. Mirá, en todos los parlamentos, tanto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvimos una buena elección, la gente nos acompañó, y mirá que era difícil. Sí, obvio. Mirá que era una elección difícil, con el oficialismo, el PRO era oficialismo, con otro oficialismo, con la oposición, con el apoyo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, era una elección difícil, y la gente dijo, nos dio el voto de confianza a nosotros. Hay que llenar el Congreso de la Nación con gente, con senadores o senadoras y diputados que defiendan las propuestas del gobierno, digamos, pero no, sin especular. Claro. No, che, mira, esto apoyo, pero en realidad esto no, pará. Las reformas, mira, Milei recibe muchas críticas. Hay una crítica que nadie puede criticar de que no te dice lo que va a hacer y que es transparente, digamos. Y necesitamos que en el Congreso haya legisladores, diputados, senadores que defiendan las reformas del gobierno sin especulación. Para plantear esto que yo te había dicho, dentro de poco la inflación va a ser un mal recuerdo.
La gente ya no va a hablar de la inflación. Y está bien que la gente te exija otra cosa. Che, mirá, la inflación ya está. No me hablas más de inflación. Bueno, ¿ahora qué viene? Bueno, ahora vienen otro tipo de reformas, digamos. Y esas son las reformas que necesitamos, la reforma laboral. Ayer leía un informe de la cantidad... hay pymes que no contratan gente del miedo que tienen por los juicios, digamos. Eso es una locura, digamos, ¿no? Yo tengo y yo no hablo pymes muy grandes, digamos, tengo una heladería de barrio y en enero vendo más helados y no puedo contratar a nadie porque a veces tengo pasivos económicos de la cantidad de juicios que me pueden hacer y me fundo. Claro. Entonces viene una reforma laboral que acompañe a los trabajadores para que haya trabajo, pero también que acompañe a las empresas para que no tengan ese temor, ¿no es cierto? Y todo ese tipo de reformas se van a poder hacer si la gente nos acompaña en octubre y tenemos la mayor cantidad de diputados y senadores para acompañar esto, ¿no? Vamos por instancias de discusión superadoras para un país, Juan Pablo. Y muchas gracias por tu tiempo, gracias por haber venido. Gracias a vos por invitarme. Un gusto. Bueno, son las 15:06. De paso te leo, mira, hay un urgente de TNCFK y los otros condenados deberán devolver 684.000 millones. Todo tiene que ver con todo. Señoras y señores, gracias una vez más por habernos acompañado. Si esto les gustó, nos encontramos el próximo martes, después de las 2 de la tarde, aquí en Escalando la Montaña. Gracias, que tengan una linda semana. El próximo martes te invitamos junto a Guillermo Andino a seguir avanzando en este desafío, Escalando la Montaña, por Radio LED.